Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes. Hola, ¿qué tal? Son las 2 de la tarde en punto y este es el proyecto Vamos para la Universidad. Hoy es jueves 2 de mayo ya estamos en mayo, comenzamos otro mes y damos la bienvenida a todos los estudiantes que están conectados ahí en este momento, incluyendo también a los diferentes profes que nos ven en este momento o que nos ven de pronto más adelante o en la noche. Buenas tardes, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Ahí en el chat están saludando a nuestros compañeros. ¿Qué más? Buena tarde a todos. Vanessa, Carlos, Karen, Carlos Alejandro, buenas tardes a todos. Tema de esta semana es un tema que me viene sintetizando temas de clases anteriores. Es el tema de la oración principal. Ahí tenemos que pegarnos de un montón de conceptos que ya hemos venido desarrollando y que es de nuestro gusto también decir que estamos completando una serie de secuencias a nivel del hilo conductor de los temas. Otra vez, buenas tardes a los que se conectan en este momento, pues en el último minutico, que eso también es muy válido, y a nuestros profesores que nos acompañan. Vamos a nuestra presentación. Hola Pablo. Vamos a nuestra presentación. Nuestras clases parten de una estructura en donde vamos a hablar primero de nuestros objetivos y luego vamos a hablar de nuestras actividades y contenido. Dentro de los objetivos tenemos el de definir y delimitar el párrafo de acuerdo con sus relaciones con los conceptos, idea y oración. Y también ejemplificar a partir de párrafos la idea central y la oración principal. Bueno, nosotros también tenemos nuestra agenda. Dentro de nuestra agenda tradicionalmente manejamos 4 puntos, hoy no es la excepción. Primero vamos a tener el de la activación de conocimientos previos a través de una lectura de Julio Cortázar. Haremos una pequeñísima lectura, luego vamos a unas preguntitas. Tenemos nuestra presentación de contenido que gira en torno a la oración principal y a la idea central. Y también vamos a tener nuestra actividad de profundización donde vamos a poner en práctica todo lo que los diferentes conceptos que aprendamos y manejemos en la clase del día de hoy. Por último, siempre es bueno decirles que tenemos una socialización de contenidos y esa socialización de contenidos la haremos también dependiendo de cómo nos vaya con los temas. Bueno, vamos de una vez a nuestros conocimientos previos, a nuestros saberes previos. Partimos de un texto que se llama Conservación de los Recuerdos, de un escritor muy famoso que se llama Julio Cortázar. Realmente les digo, muchachos, si no han abordado ese escritor, si no han hecho lectura de él, deben hacerlo porque es uno de los máximos escritores latinoamericanos. La literatura de nuestra región latinoamericana se identifica mucho con él por las cuestiones de lo mágico que pueden ser nuestros territorios, lo mágico que pueden ser nuestras circunstancias de vida. Julio Cortázar ilustra eso a través de sus novelas y cuentos. En este caso tenemos uno muy corto, que se llama Conservación de los Recuerdos. Vamos a hacer una lectura de él, ustedes pendientes ahí en casa. Luego hacemos unas preguntitas sobre dicho texto. Conservación de los recuerdos del autor Julio Cortázar. Las famas para conservar los recuerdos proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala con un cartelito que dice Excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio, y cuando pasa corriendo uno, le acarician con suavidad y dicen, no vayas a lastimarte, y también cuidado con los escalones.
Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay una gran bulla y puertas que golpean. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Interesante este texto de Julio Cortázar. Cómo ver la relación de los recuerdos que uno tiene en cuanto a famas y cronopios. Aquí quiero resaltar algo antes de ir con las preguntas. Nótese que los personajes principales son estos llamados famas y los otros llamados cronopios. Cuando nosotros leemos a Julio Cortázar nos vamos a encontrar con uno de los libros que él tiene que se llama Historia de Cronopios y Famas, en donde van a aparecer los personajes, va a aparecer cuentos donde están los cronopios, los famas y las esperanzas. Entonces vamos a ver que en este cuento particularmente nos hablan de dos tipos de personajes, los famas y los cronopios. Aquí no nos hablan de las esperanzas. Vamos entonces con preguntas sobre este texto. ¿Cuál consideran ustedes es la idea central de este cuento? ¿Cómo podemos nosotros saber qué es la idea central? Y por último, ¿por qué sería una idea central la que nosotros escojamos como idea central del cuento? Vamos con lo primero, llegar y decir cuál es la idea central de este cuento. Vamos ahí en el chat, ustedes me pueden decir, profe, la idea central es esto y en el cuento aparece de esta forma. ¿Quién me dice? Alguien aventurero de los chicos que están acá conectados. La idea central realmente es lo que me abarca todo el texto de lo que se va a hablar, cosa que vamos a desarrollar ya más adelante. Pero para ustedes, ¿cuál vendría a ser la idea central en este cuento de conservación de los recuerdos? Una pregunta extra que yo hago. ¿Esa idea central tendría que ver también con el título? Interesante analizar eso. Profe, la idea central se relaciona con esa conservación de los recuerdos. Miremos cómo comienza este cuento. Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos en la siguiente forma. Luego nos describen de qué forma. Luego nos dicen cuáles pueden ser unos de los recuerdos que etiquetan los famas. Ya nos viene la contraparte, que son los cronopios, y nos dice que esos cronopios son muy desorganizados. Dice Castañeda Arboleda, Paulo, la idea central del texto propuesto es el sostenimiento proyectado de los recuerdos de las personas. Recuerda que aquí, en vez de decir personas, vamos a hablar de famas y vamos a hablar de cronopios. Muy bien, perfecto, Pablo. Después nos describen cómo son los cronopios y cómo hacen ellos para ir dejando los recuerdos por ahí por la casa y qué situaciones se encuentran con esos recuerdos. Y luego nos dice, es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en los de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Dice Juan David, prácticamente la idea central debería estar resaltada con el título o relacionada con el título de la historia, ¿cierto? Debería estar relacionada. Entonces, conservación de los recuerdos. Vamos con preguntas rápidas. ¿De quién? Los recuerdos de los famas y de las esperanzas. ¿Cómo se conservan? Ahí nos los está diciendo también tanto los famas como las esperanzas. De los cronopios, perdón. Otra preguntita, ¿en dónde? Los recuerdos están en las casas, ¿cierto? En las casas de los cronopios, en las casas de las famas. Por acá me dice, es por eso que
Es por eso que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras en las de los cronopios hay gran bulla y puertas que golpean. Y nos da un consecutivo. Los vecinos se quejan siempre de los cronopios y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todavía en su sitio. ¿Cuál sería de todo lo que ese gran párrafo, de ese gran bloque de información, cuál sería la idea general que me habla de todo este cuento? Yo les voy a decir que por acá vamos a encontrarnos con es por eso que la casa de los famas es porque me dicen esa palabra eso. Esa palabra eso. Esa palabra eso me está viniendo a decir de una información que se viene manejando previamente, que es cómo es la conservación de los recuerdos por parte de las famas y de los esperanzas y de los cronopios, perdón. Es por esa forma que las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras que la de los cronopios son hay gran bulla y puertas que golpean. Ahí podríamos decir está la idea central de nuestro texto acá. Bien, interesante. Y si tenemos esa idea central, ya el resto son un montón de complementos que nos rodean esa idea central. Bien, vamos entonces a nuestro contenido. Listo. Oración principal e idea central. Bueno, recuerde que nosotros estamos haciendo un análisis de discursos durante las diferentes sesiones de clase, porque el discurso es uno de los formatos o uno de los componentes máximos que podemos llegar nosotros a analizar el discurso. Más allá de si analizamos una palabra, una oración, un párrafo, un texto, es el discurso nuestro gran objetivo dentro de nuestras competencias. Luego de cuando nosotros hablamos del análisis de un discurso escrito, nosotros tenemos que partir de que ese discurso completo va a venir a manejar una idea central. La idea central que nosotros como lectores debemos rescatar de ese discurso. Dice, el discurso escrito debe ser independiente y autosuficiente para cumplir con la significatividad que adquiere en el encuentro con el lector. Ese proceso se logra a través del párrafo como unidad conceptual y expositiva del discurso escrito y su relación con la idea central y la oración principal. Pero entonces aquí vamos a venir a decir algo, que nuestro eje central, más allá del discurso, también van a venir a ser los párrafos. Los párrafos están compuestos por ideas, oraciones. Vamos desglosando la cosa. Los párrafos son visibles o gráficos a través de bloques de texto escrito, separados especialmente, los cuales cumplen papeles estructurales en el discurso escrito. Entonces vamos a ver que un discurso está separado a través de bloques de contenido a los cuales nosotros llamamos párrafo. A veces, hola Laura, a veces nosotros podemos identificar visualmente esos párrafos. Los contamos. Va desde una inicial, un grupo de oraciones consecutivamente y termina en un punto y aparte. Ya luego, cuando estamos hablando de lo particular dentro de esos párrafos, es precisamente que los párrafos están compuestos por oraciones, un grupo de oraciones. Y dentro de esas oraciones va a venir a manejar cada párrafo una temática, que esa temática se va a relacionar en forma de cohesión y de coherencia con todo el discurso. El párrafo también va a venir a manejar unas ideas, una idea principal y unas ideas secundarias. En otras palabras, la idea principal va a venir a estar relacionada con lo que es la oración principal, que ya vamos a hablar de esto.
En un párrafo, cada punto seguido debe marcar el final de una oración y el comienzo de otra, hasta terminar en un punto y aparte. La mayoría de párrafos va a presentar esta estructura en donde una oración termina en un punto, sigue otra oración, punto, sigue otra oración, punto, y ahí tenemos un conjunto de oraciones que me estructuran un párrafo. La pregunta es, ¿qué hacemos con esos párrafos en donde no hay puntos, sino a veces que las oraciones están distribuidas o separadas a través de comas? Ya vendría a ser un párrafo con una estructura y un estilo de escritura dependiendo del autor. Pero la mayoría de ocasiones, jóvenes, nos vamos a encontrar precisamente con la separación de oraciones a través de lo que son los puntos. Y vamos a entender también la oración o las oraciones como las que son constituidas cuando sintetizan una idea o cuando reconstruyen la idea macro del párrafo, y estas ideas van a ser la idea central del párrafo. Chicos, acá debemos hacer una precisión en cuanto a la idea central. La idea central puede aparecer explícita o también puede aparecer implícita. Pero cuando estamos hablando de oración principal, sí me va a aparecer explícita dentro de todo el párrafo. Vamos a hablar de la ubicación de la oración principal dentro de dicho párrafo. Recordemos, nuestro objeto de análisis a nivel estructural es el párrafo, De ahí para allá lo que nosotros vamos a hacer es identificarle la oración o la idea central a dicho párrafo. Dice, hay ideas que se recogen en una oración denominada temática o principal y en ideas plasmadas en oraciones secundarias o complementarias que apoyan, ilustran o ejemplifican el tema. Entonces ese tema lo vamos a relacionar con nuestras oraciones y vamos a tener dentro de ese párrafo una oración principal, las otras serían secundarias. Ubicar cada tipo de oración en un párrafo determina un nivel de comprensión lectora y además guía su estructura y desarrollo. Recuerden que más adelante nos vamos a enfrentar a unas pruebas. Dígase pruebas ICFES, dígase exámenes de admisión a las universidades, en este caso concreto, ¿por qué no la Universidad de Antioquia? Qué rico pensar desde el colegio ya en la prueba de admisión. Y nos vamos a encontrar con el tema de la oración principal, de la estructura de párrafos y con el ejercicio de el análisis de las oraciones. Entonces es bueno que nosotros cojamos esto desde ya para que vamos pensando en posibilidades. La oración principal o temática es la que sintetiza la idea expresada en el párrafo, ya hemos hablado de ello. Por ello también se le conoce como oración temática. Consta de dos partes, el tema y un comentario acerca del tema, ¿cierto? Pero vamos a tener tres ubicaciones para nuestra oración temática principal, que es inicial, oración temática inicial, oración temática medial y oración temática final. Vamos a desglosarlo una a una. Vamos con oración temática inicial, que es cuando la oración principal o temática va en el inicio del párrafo y presenta o introduce el tema. Entonces, tenemos el bloque de párrafo. Comenzando ese párrafo, de una vez nos vamos a encontrar con la oración temática. De ahí para allá nos vamos a encontrar con oraciones secundarias que me sustentan esa oración principal. En la estructura de esa oración temática inicial nos vamos a encontrar con que ese párrafo maneja una estructura de tipo deductivo. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos analizando dentro del párrafo cómo se me
establece la idea de un todo y se me desglosa en unas partes. Se le conoce como párrafo deductivo. Es la estructura en donde vamos a coger la idea principal al principio del párrafo. Ese es nuestro eje central. Sí, Juan David, haz la pregunta, vela escribiendo. Y ese párrafo se va a denominar deductivo porque vamos desde lo general hasta sus partes. Juan David. Esperemos, sí. La idea principal de un párrafo es la oración. Mira, vamos a analizar varios detallitos. Son varios conceptos. Preciso, muy bacana tu pregunta porque nos aclara cositas. Tenemos que la idea, nuestro eje temático son las oraciones temáticas principales que van a extraer la idea principal. Pero ¿qué otra forma de nosotros estructurar los párrafos si no es con las oraciones que constituyen precisamente ese párrafo? Y da la casualidad que dentro de esa estructura de los párrafos, la oración temática va también a tener incluida la idea principal en donde se resume toda la temática de un párrafo. En otras palabras, sí. En otras palabras, la respuesta es sí, pero no lo dejemos en un sí. Digamos, la oración principal o la oración temática principal me está abarcando también de manera estructural la temática del párrafo. Bueno, avancemos un poquito. Vámonos a hablar de la oración temática final, que esa es un poco más fácil de identificar. La oración principal puede estar ubicada al final del párrafo. Entonces, ¿cómo viene la cosa? Vienen expresándose unas ideas sobre una temática, pero esas ideas no son muy generales. No me abarca o no me centra el tema principal del párrafo que se viene hablando. ¿Qué pasa? Que todo eso que se viene hablando se va a venir a resumir, sintetizar en una oración que está al final del párrafo. Se puede presentar como una conclusión, como un resumen. Cuando remata el bloque de la información, resume lo expuesto o concluye. Es decir, que este párrafo que viene de las diferentes partes del tema y que al final concluye en su totalidad va a adquirir el nombre de párrafo inductivo. Párrafo inductivo, ¿cierto? Al principio, en la oración temática inicial tenemos un párrafo deductivo, que es del todo a la parte, a las diferentes partes. Y aquí tenemos al revés, tenemos las diferentes partes que van a venir a concluir en el todo, que es nuestra oración temática, en este caso final. Y también tenemos lo que es la oración temática medial, que esa es un poco más compleja de identificar, tiene un mayor grado de comprensión lectora, porque va a venir a aparecer dentro del párrafo ubicado después de una o varias oraciones, que eso es lo que se nos hace complicado. Profe, la oración temática medial está ubicada después de la primera oración. No necesariamente. Si tenemos un párrafo muy largo, puede estar ubicado después de la primera, segunda, tercera, quién sabe cuántas más oraciones. Después se ubica la oración temática medial y luego vienen otras oraciones secundarias que también van a venir a hablar de esa oración temática. Luego de presentarse la oración temática se desarrollan otras ideas complementarias o secundarias. Este tipo de párrafo tiene una estructura que vamos a venir a llamar párrafo inductivo-deductivo, una estructura inductiva-deductiva. Vamos de la parte al todo y también del todo a la parte en el mismo párrafo. Muy bien. Hasta aquí, chicos, hago la pregunta. ¿Hay preguntas o continuamos de una vez con nuestra actividad? Porque debo decir, esto a veces también se entiende en el ejercicio de las cosas. ¿Preguntas?
Por ahí dicen, el silencio otorga. Entonces yo continuemos. Bueno, muchachos, antes de comenzar con una lectura de análisis voy a hacer unas preguntitas que quiero que sean muy participativos. Recuerde que les he dicho que a mí me encanta que me participen, así como Juan David que hace una pregunta, me encanta que me participen, o comentarios o aportes, lo que sea, es muy bueno que le participen a uno. Vamos a unas preguntitas. En cualquier momento pueden hacer preguntas sobre las preguntas. Dice la primera, ¿qué es la oración principal y una idea central? A ver si entendimos bien el tema. La oración principal es la que tiene que, o cómo lo definirían ustedes ahí. Y más bien, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo podríamos diferenciar la oración principal de la idea central? Cosa que venimos hablando desde la sesión de clase anterior. ¿Algún comentario ahí en el chat? Uno a veces cree que es que están escribiendo los super comentarios y que el profe habla muy rápido y eso no les da tiempo de escribir. Paulo Castañeda dice, la idea principal es la que muestra el tema de dicho texto propuesto. La idea principal resume casi todo el texto. La oración principal tiene un sentido completo, dice María Camila. Lo podemos diferenciar primero por la idea principal, es la que muestra el contenido. No, ustedes ya están... No, ustedes ya en Estico vienen y dan estas clases conmigo, ustedes van muy bien. La cogieron por donde era. Veo que están analizando las cosas como son. Tienen una idea muy concreta de lo que estamos viendo, eso me gusta. Bien, muchachos. Vamos al texto. Vamos a trabajar un tema delicioso en mi parecer, que es del maestro Gabriel García Márquez. Uno les dicen Gao, yo le digo don Gabriel. Con un texto, un discurso que él pronunció que se llama Botella al mar para el Dios de las palabras. Botella al mar para el Dios de las palabras. Interesante ese título nos hace pensar en muchas cosas. Pero ya lo vamos a ir leyendo con don Gabriel en su texto. Pendientes a la lectura, pendientes también a cada párrafo, cómo está estructurado cada párrafo, Entendamos también que cada párrafo va a llevar una oración temática y que lo más probable es que yo les pregunte varias cositas después. ¿Qué tipo de texto es? ¿Cuál es la oración temática? Si hay una oración temática en determinado párrafo inicial, medial o final, ¿cierto? Entonces, pendientes a esa lectura. Es muy rico el texto, me encanta porque habla de la lengua, habla de la ortografía, habla de todo lo que Gabriel García Márquez pone en su imaginario y en su visión de la realidad. Entonces, vamos al texto. ¿Cómo se llama? Botella al mar para el Dios de las palabras. Vamos a leer. Ustedes ahí en casa sigan la lectura, yo lo hago en voz alta. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito. ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Nunca, como hoy, ha sido tan grande ese poder. La humanidad entera en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, está
está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas y sacralizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad, habladas y cantadas en la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. No, el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. La lengua española tiene que prepararse para un oficio grande en ese porvenir sin fronteras. Es un derecho histórico, no por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión en un ámbito propio de 19 millones de kilómetros cuadrados y 400 millones de hablantes al terminar este siglo. Aquí hago un pequeño paréntesis yo. Recuerden que esto lo escribe Gabriel García Márquez allá en el siglo XX. Con razón, a finales del siglo XX. Con razón, un maestro de letras hispánicas en Estados Unidos ha dicho que sus horas de clase se le van en servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. Llama la atención que el verbo pasar tenga 54 significados, mientras en la República de Ecuador tienen 105 nombres para el órgano sexual masculino. Y en cambio la palabra condoliente, que se explica por sí sola y que tanta falta nos hace, aún no se ha inventado. A un joven periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuadra a cada paso en nuestra vida doméstica. Que un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero dijo: parece un faro. Que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un conocimiento de toronjil porque le supo a Viernes Santo. Que don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito en su puño y letra que el amarillo es el color de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cerveza que sabe a beso? Sus pruebas al canto de la inteligencia de la lengua que desde hace tiempos no cabe en su pellejo. Son pruebas el canto de la inteligencia de una lengua que desde hace rato no cabe en su pellejo. Por nuestra contribución no debería ser la de meterle en cintura, sino al contrario, liberarla de sus fierros normativos para que entre en el siglo venturo como Pedro por su casa. En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática antes de que la gramática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y enriquecernos. Asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que se nos infiltren sin digerir. Negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los ques endémicos,
el dequeísmo parasitario y devuelvamos al subjuntivo y devolvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas. Vayamos en vez de vayamos, cantemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez de, el muéramos en vez de el siniestro muramos. Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna, enterremos las H's rupestres. Firmemos un trato de límite entre la G y la J y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer la grima donde diga lágrima, ni confundirá revólver con revolver. Y quede nuestra B de burro y nuestra B de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una. Son preguntas al azar. Por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que le lleguen el Dios de las palabras, a no ser que por estas odiosas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros terminemos por levantar con razón y derecho que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta providencial a mis 12 años. Interesante ese texto. A mí me parece muy bacano Gabriel García Márquez en este texto. Fue muy polémico porque habló de eliminar la ortografía. ¿Cómo así que uno de los mejores escritores que ha tenido esta tierra colombiana, entre uno de sus discursos, habla de eliminar la ortografía? Y él en muchos discursos dice que la gramática tiene presa la lengua, que la lengua o la Academia de la Lengua a través de sus diferentes reglas tiene presas las palabras, que a veces nosotros deberíamos de ser más libres con las palabras. Pero ojo, eso lo dice Gabriel García Márquez, que conocía la estructura de la lengua al derecho y al revés, para después él darse las libertades en la lengua que él escribía. ¿Cuál es la misión de nosotros? Pues también adquirir esas libertades de la lengua. Pero recuerden, las libertades de la lengua que nosotros adquirimos vienen después de haberla estudiado. Luego de la lectura, botella al mar para el Dios de las palabras, identifica. Vamos a identificar esto, muchachos. Primero, la idea central del párrafo 1 y 2. Vamos al párrafo 1 y 2, la oración principal, la oración temática final. Listo. Vamos a los párrafos 1 y ustedes me van a decir, en este párrafo 1 que aparece ahí en pantalla, ustedes me van a decir si la oración temática principal de ese párrafo es inicial, es medial o es final. Me van a decir eso. Vamos a hacer lectura otra vez de ese primer parrafito para identificar en dónde se centra el tema de ese párrafo. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Ahí termina una primera oración. Sigue otra. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito. ¡Cuidado! El ciclista cayó a tierra. Ahí podríamos decir, va otra. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahí podríamos decir, hay otro fragmento del párrafo, como podríamos decir que es una oración que converge en varias situaciones. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde el tiempo de Cristo y con tanto rigor que tenían un Dios especial para las palabras. Entonces, desde ese ahora
hasta ese Dios especial para las palabras, iría otra oración. Díganme ustedes ahí en el chat, que los quiero bien participativos, si nuestra oración principal, nuestra oración temática principal, es inicial, es medial o es final. Miremos dónde se centra ahí dónde se centra toda la importancia o el eje temático o la circunstancia principal que me engloba toda la información. Contémoslas. Tenemos 1, 2, 3, 4 oraciones que podríamos decir están constituyendo este párrafo. Y ahora lo que les pido ahí en el chat es que me digan si es inicial, medial o final. Juan David dice, para mí es medial. Entonces, ¿cuál sería, Juan David? Si tú dices que es medial, ¿cuál? A ver qué dicen los otros, qué dicen los demás. Juéguenselazo tranquilos, que yo no les voy a regañar ni les voy a... El cura sin detenerse. El señor cura sin detenerse. Bueno, ¿qué dicen los demás? Juéguesela. Diga así simple y llanamente, profe, yo creo que esto es inicial. Entonces ya el profe mira a ver la primera oración. Profe, yo creo que esto es final, y el profe ya mira la última oración. Profe, yo creo que es esto medial, y el profe ya mira así como hace Juan David. ¿Qué dicen los demás? Bueno, vamos a analizar un detallito. A mis 12 años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Eso nos resume toda la información que había ahí en ese párrafo. Pensémoslo. Un señor cura que pasaba me salvó con un grito. Cuidado, el ciclista cayó a tierra. Esa idea queda como un poco coja, porque no me está recogiendo todo lo que pasa en el párrafo. Profe, yo creo que es inicial porque es la situación que dio paso a los otros sucesos. María Camila, muchas gracias por participar, muchas gracias. Vamos a decir algo, María Camila, que el autor Gabriel García Márquez dice eso por algo. Recuerden que también la idea central de un párrafo podría también estar relacionada con la intención del autor, es decir, con el propósito del para qué le está escribiendo o contando estas circunstancias. Entonces dejemos ahí, María Camila, el pensamiento del para qué él nos está contando esto, ¿cierto? Y miremos si ese para qué me está contando él esto aparece de pronto resumido en otra oración. Dice Juan David, el señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían sabían que. Ahora sabemos que. ¿Qué es lo que sabemos? Y yo creo que con esa respuesta, ¿qué es lo que sabemos?, damos con nuestro eje temático principal, nuestra oración temática principal. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían desde los tiempos de Cristo. ¿Qué es lo que sabemos? La importancia de las palabras, o cuál es el poder que conllevan las palabras. Entonces mi compañero Juan David tiene la razón, y le damos la razón, María Camila, a Juan David cuando él llega y selecciona esta parte. El señor cura, sin detenerse, me dijo, ¿ya vio lo que es el poder de la palabra? Porque el texto va a venir en todo el discurso.
todo el discurso, no solo este pequeño párrafo, sino todo el discurso va a hablar de el poder de las palabras. Y ese poder de las palabras en la oración final se le atribuye también a un Dios especial para las palabras. O a veces en otro párrafo ese poder de las palabras se nos va a atribuir a un momento de libertad que nosotros tenemos en el idioma. O por el contrario, unas expresiones cohibidas que nosotros tenemos en el idioma, amarradas como las dice don Gabriel. Bueno, vamos luego al segundo párrafo. La misma cosa. Vamos a decir que hay una idea en este segundo párrafo, este que tienen aquí en pantalla, hay una oración inicial, medial y final. Vamos a hacer una rápida lectura. Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. ¿Cuál poder? El poder de las palabras, es decir, se me conecta con el párrafo anterior. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al contrario, vamos a decir que acá hay una, acá hay otra, aquí comienza una, aquí comienza otra. Hablemos de lo que habíamos dicho al principio, de que las oraciones están estructuradas de punto a punto, de que las oraciones comienzan con una inicial y van hasta el punto siguiente. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Entonces vamos desde acá hasta acá. Y dice, al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como la inmensa Babel de la vida actual. Entonces vamos a decir que la otra oración va hasta acá. Comenzamos otra oración. Palabras inventadas, maltratadas o sacrilizadas por la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad. Habladas y cantadas por la radio, la televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos. Gritadas y abrochadas, gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído en las penumbras del amor. Larga esa oración, pero al final nos preguntaremos, ¿está resumiendo lo que se quiere decir? Y después me dicen, no, el gran derrotado es el silencio. Listo. Y comienza otra. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya no es fácil saber cómo se llaman en ninguna. Y comienza otra. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. Listo. Entonces ustedes ahí en el chat me van a decir cuál es, entre esas que seleccionamos, cuál es la oración que sintetiza nuestro tema de ese párrafo. Primero pensemos de qué nos están hablando en ese párrafo. Pensemos también, ¿qué me está tratando de decir el autor con esto? Ahí en el chat pueden responder. Dice Pablo Castañeda, la idea principal que muestra en el texto planteado es el motivo de la importancia del significado de los términos que usamos normativamente. Bien, bien, bien. Esa sería la idea principal. Muy bien, Pablo, me encanta eso, Pablo. Ahora lo que sigue, Pablo, es identificar eso que tú dices, en qué oración aparece también expresado de manera sintética principal. Dice Juan David, medial. ¿En cuál, Juan David?
¿En cuál de las que tenemos? Entonces entendamos, Juan David, que nuestra oración medial, nuestra oración temática medial, aparece después de la primera oración. Ya de ahí la segunda, podemos decir, ya esa segunda es medial, o puede ser la tercera, o la cuarta, o la quinta. Pero entendamos que no va a ser la primera y no va a ser la última. Palabras inventadas, maltratadas. Te voy a hacer una pregunta, Juan David. Esa expresión que comienza ahí donde tú dices palabras inventadas, maltratadas, hasta su terminación que es susurradas al oído en las penumbras del amor, tiene una acción esa oración. Esa oración tiene una acción. Palabras inventadas, maltratadas o sacrilizadas por la prensa, por los libros sacrilizadas, por los libros desechados, por las carteles de publicidad habladas, cantadas por la radio, la televisión, el cine. Todo eso es para venir a decir, hablar sobre las palabras, los altavoces públicos, las palabras gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle o susurradas al oído de las penumbras del amor. Todo eso gira en torno a las palabras, ¿cierto? Dice Pablo Castañeda, la oración principal sería: nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad, albedrío como en la inmensa Babel de la vida. Interesante, Señor. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni extinguiéndolas, al contrario, está potenciándolas. Nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como la inmensa Babel de la vida actual. Una pregunta, Pablo, ¿qué es eso de la inmensa Babel? Cuando nosotros estamos hablando de la inmensa Babel, ¿de qué estaremos hablando, Pablo? Vámonos a la Biblia. ¿Qué es la inmensa Babel? ¿O por qué nosotros hablamos de la inmensa Babel? Entonces lo que le estaba diciendo Juan David es que ahí estamos hablando en este párrafo inmenso, estamos en esa oración que menciona Juan David, el tema sería las palabras, pero en todo el párrafo, más allá de hablar de la palabra, ¿qué es lo grande que me abarca ese ejercicio de hablar de las palabras? Yo creo que el Señor Pablo, si respondemos a lo que te acabo de preguntar, Pablo, damos con la oración temática principal. ¿Qué es eso de la inmensa Babel? ¿O por qué lo mencionamos? ¿O con qué relacionamos a la inmensa Babel? Se trata de cuando hay oposición con respecto a lo normativo o lo dicen reglamentariamente. Bueno, Pablo, te voy a contar. Cuando estamos hablando de la inmensa Babel, estamos hablando de aquella torre bíblica, de la torre de Babel, en donde pasó un fenómeno en donde todas las personas comenzaron a hablar diferentes idiomas, ¿cierto? Entonces nos vamos para la última oración, Pablo. Y dice: los idiomas se dispersan sueltos de madrina, así como lo estamos hablando en esa oración y dice, se mezclan y confunden como en la oración que estaba hablando Juan David, que vendría siendo esa oración de Juan David una secundaria. Disparados hacia el destino ineluctable del lenguaje global. Entonces esa oración que me menciona Pablo es una secundaria de ese lenguaje global. Entonces vamos a decir al final que nuestra oración temática es final, para que lo tengan en cuenta. Muchachos, muchas gracias por esa participación, a ustedes chicos ahí en el chat. Muchas gracias. Yo voy a dejar esta sesión de clase hasta acá. Muchas gracias por esa participación, muchachos, se les agradece. Nos vemos la próxima semana. Tengan una buena tarde, tengan un buen día. Hasta pronto. Chao.